plantas, esta por el 90% del mercado. Y luego pues, una pequeña presentación para explicaros que Ramón es el director industrial. Bueno, nik uste dut esan dituzula ia guztiak. Enpresa honetan nik uste dut sartu ginean, partaide bezala bertan kokatuta geratzeko eta bertan hazkundea emateko, ez genula pentsatzen halako proiektu potentea izango zutenikan. Eta gaur ikusten da pandemian aprobetxatu egin dutela gainea proiektua azkartzeko, handiagotzeko eta azken finean lortzeko proiektu bat izango dana. Ez garrantzitsua bakarrikan handia delako, baizik eta enplegua sortuko duelako, eta eraginkortasun ikuspegitikan izugarrizko salto bat ematen duelako. Badirudi, sektore alimentarioan, elikadura sektorean, proiektuak txikiago direla, hemen ikusten dugu proiektu handi bat, ondo oinarritutakoa, eta inbertsioak egiten ari dena, eta datorren urtean ja martxan ikusiko duguna. Beraz, alde horretatikan, garai konplikatuetan badaude baita ere, horrelako albiste pozgarriak eta albiste positiboak. Venir a observar qué es lo que ha ocurrido en esta empresa, cómo se está funcionando, una empresa en la que decidimos tomar una participación en el capital, para de alguna forma asentar y anclar el proyecto de crecimiento aquí en Euskadi, en Azpeitia concretamente, observar que han aprovechado la pandemia para poder hacer aquellas inversiones que no hubiéramos pensado que iban a ser tan relevantes, el crecimiento que va a tener la empresa, ver que está subiendo, vamos a decir, la construcción de la empresa al nivel que se encuentra en este momento, que va a tener la posibilidad de crecer en empleo, pero también en eficiencia, en estar presente en un mercado internacional, desde luego es una noticia muy positiva. Más en un momento en el que nos estamos encontrando con procesos industriales, con industrias en graves dificultades, también hay buenas noticias y también, yo creo que hay que ponerlas en valor, darles la importancia que tienen y contarlas además en el sentido de que el futuro todavía está por construir y lo tenemos que hacer entre todos. Solo una pregunta más, ¿por qué decide el gobierno vasco entrar en el capital de esta empresa? Una empresa local, una empresa familiar que da el salto, va a ser adquirida por un fondo que tiene muchas participaciones en Euskadi, que es bien conocido por su implicación, pero existía la posibilidad también de que en el sector agroalimentario, que es un sector de crecimiento en Euskadi, tuviéramos una participación y desde luego no dudamos en tomarla para precisamente eso, anclar el proyecto, que el Gobierno tiene interés en el crecimiento de este tipo de industria y que somos desde luego colaboradores para que tenga éxito tal como tiene en este momento, pero también en el futuro.